Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra exposición de esta hermosa carta. Ya hemos comenzado el capítulo 6 desde la semana pasada y hoy, como nos compete, vamos a seguir hacia adelante. Y por eso les insto, hermanos, a que hagamos lectura de ese versículo 1. Vamos a hacer lectura hasta el versículo 10 del capítulo 6. Capítulo 6, verso 1 hasta el verso 10. Dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos presentas, en el cual podemos disfrutar de tu palabra. Te rogamos, Señor, como lo hacíamos desde temprano, que tu Espíritu prepare nuestros corazones para recibir de tu palabra y que la podamos, Señor, estar regando en nuestro corazón para que produzca fruto abundante. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Desde la semana pasada dimos inicio a este capítulo 6 y estuvimos trabajando precisamente sobre el versículo 1. Estábamos hablando sobre un tema en particular. Y fíjense, hermanos, que de la lectura que acabamos de hacer, de estos 10 primeros versículos, nos da a entender que el apóstol Pablo quiere que la iglesia local, y en particular pues la iglesia de Galacia, pero obviamente aplicable a todas las iglesias locales, es que seamos lo suficientemente prácticos con la doctrina. No necesitamos teólogos netamente de cabezas brillantes, ¿sí? Llenos de información, si es que no han de poner en práctica lo que se sabe de la Biblia. Así es que lo que ha empezado a hacer el apóstol Pablo, aún desde el capítulo 5, él ha empezado a aplicar lo que ha venido enseñando. Y no es diferente en este capítulo 6 y nos hace manifiesto de algo muy especial y es de los deberes que tenemos en medio de la iglesia local. Necesitamos nosotros comprender que tenemos deberes con los unos para con los otros. Y el versículo 1 es muy diciente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy amplia en medio de las congregaciones cuando se trata de un asunto que es el pecado. Por eso es que desde la semana pasada estuvimos tratando el tema del pecado en la iglesia. Y hoy vamos a seguir tratando este tema del pecado en la iglesia. Por tanto, vamos a seguir asumiendo este versículo número 1. Pero, de manera introductoria, yo quiero que entendamos que cuando nosotros hablamos de pecado en la iglesia, hermanos, esto debe ser considerado como un asunto sumamente serio.
¿sí? Siempre el pecado es un asunto sumamente serio. No podemos reírnos del pecado, no podemos minimizar el pecado, no podemos hacer del pecado como un asunto que no nos compete, que eso es cada quien mire a ver qué hace con su asunto. No, es algo sumamente importante, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A pagar por el pecado de los elegidos, ¿sí? Él vino a hacer un acto sacrificial como ningún otro. Y si nosotros enaltecemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos de considerar pues que la razón por la cual Él fue a la cruz es por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces debe ser relevante el asunto del pecado en medio de la iglesia local. Fíjense, Pablo nos ha mostrado aquí en el versículo 1 del capítulo 6 que la posibilidad de hallar faltas en los creyentes es una realidad, ¿sí? Es una realidad que se deriva precisamente de lo que somos. Miren, no pensemos, hermanos, que los que hemos sido salvos ya hemos sido vacunados, por así decirlo, del pecado, que ya no pecamos más, que somos completamente santos, perfectamente santos y que el pecado no tiene nada que ver con nosotros. No, hermanos. Aquí el mismo apóstol nos está diciendo que se trata de una realidad en medio de los creyentes. Y es real, ¿por qué? Porque se deriva de la naturaleza pecaminosa que aún tenemos, de esa mancha de pecado. Llámelo usted pecado original, llámelo usted pecado residual. Es esa área en el hombre que todavía nos lleva a pecar. Ahora, súmele eso, que no solamente yo tengo esa falla, ¿sí? No solamente yo tengo esa naturaleza pecaminosa, sino que cada uno de ustedes la tiene, ¿sí? Súmele eso y vamos a encontrar que van a haber situaciones de pecado. Ahora, si a esto le sumamos un ingrediente más, y es el descuido del ejercicio de la piedad, cuando nosotros los creyentes descuidamos los medios de gracia, cuando nosotros descuidamos nuestra alma, descuidamos nuestra salvación, pues hermanos, todos estos ingredientes que hemos traído acá, pues se convierte en un escenario propicio. ¿Para qué? Para que un creyente peque, para que un creyente caiga, cometa una falta. Hermanos, una de las cosas que hace 8 días yo quise hacer énfasis fue en considerar la distinción que hay entre el pecado de un creyente y el pecado de un incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto, hermanos? Pues de no discernir bien cómo es la característica del pecado en el creyente y cómo es la característica del pecado de un incrédulo. Hermanos, hoy en día, por no discernir bien esto, hay muchos que profesan ser cristianos y que se escudan en la debilidad para hacer del pecado una práctica recurrente. Es que yo soy débil. Ténganme paciencia, hermanos. Estoy lidiando con este pecado. Hermano, ¿cuánto tiempo llevan ese pecado? 5 años. Es más, desde que conocí del Señor, sigo lidiando con este pecado. No, hermano, no. No podemos escudarnos en la debilidad para hacer del pecado una situación habitual, un acto recurrente, siendo que dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Lo dice la Biblia de una manera muy amplia. El que practica, que tiene de regularidad el pecado, que no lo abandona, es más que lo consiente, que no deja que nadie se meta a ayudarle a lidiar con ese problema, dice la palabra del Señor que esa persona es del diablo. Por tanto, sería muy absurdo que esa persona diga ser cristiano y mucho más absurdo llegar a llamar a Dios como su Padre. Hermanos, la situación que nos está presentando aquí el apóstol Pablo, pues tiene que ver es con la eventualidad. Es algo que no es regular, ¿sí? Algo no regular, que es
causado por el descuido de un creyente al no exponerse a los recursos que Dios ha provisto para producir madurez y santidad. La semana pasada yo les ponía el ejemplo, del mismo ejemplo que nos presenta la Escritura. La Escritura nos habla que el camino del creyente es un camino angosto, ¿verdad? Y para andar en un camino angosto, pues debemos ser muy vigilantes donde ponemos nuestras pisadas. Necesitamos una buena luz, la Escritura, para que nos alumbre por ese camino. Pero si nosotros levantamos la mirada, más bien quitamos la mirada de la luz, que es la palabra, fácilmente nuestro pie va a deslizar. Y no vamos a madurar, no vamos a producir santidad en medio de nuestras vidas. Y ante tal negligencia, hermanos, ante tal negligencia, no se puede esperar otra cosa que un cristiano resbale su pie en el pecado. ¿Es así? Es así, hermanos. Esa es la vida en la cual nosotros estamos transitando aquí en la tierra. Y ante semejante situación, hermanos, Pablo nos adentra a la responsabilidad que como iglesia local tenemos. Él ya lo ha venido hablando desde antes, y es el de amarnos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a manifestar ese amor? Decir, ay hermano, cuánto te quiero, cuánto te extraño, cuánta falta nos has hecho, y un abrazo y la palmadita en la espalda, ya le manifesté mi amor. No, hermanos, esa no es la manera de amar de un cristiano. Porque aquí Pablo nos está exponiendo una manera sumamente clara de cómo manifestar el amor cristiano. Y es cuando alguien es sorprendido en una falta. Allí el amor cristiano se ha de dejar ver, evidenciar. Hermanos, esa es una de las expresiones del amor de Dios sobre un hermano débil. Es la de hacer volver al camino a un hermano que ha caído en una falta, que ha sido sorprendido en una falta. Así es que al hermano que ha caído en una falta, la Biblia nos dice a los demás creyentes más bien que en su obediencia, en la obediencia que nosotros tengamos a la voluntad de Dios, al guardar nuestras vestiduras santas, limpias, estamos en el deber de ir al rescate de aquel que ha caído. Es un deber. Esto es en pocas palabras lo que tratamos hace 8 días. Al abordar precisamente esta aplicación que nos presenta el apóstol Pablo, donde se evidencia la realidad a la cual podemos ser expuestos, a esa realidad del pecado. Hermanos, podemos ser nosotros los que pecamos. Puede ser esa la escena. Puedo ser yo el que peco. O podemos ser los que presenciamos la falta del otro hermano. Y aquí Pablo está considerando el segundo asunto. Cuando presenciamos la falta de un hermano y como espirituales, porque así nos ha llamado el apóstol, como espirituales que somos, es decir, que hemos nacido del agua y del espíritu, hermanos, es nuestro deber tratar con estas situaciones en el orden de lo espiritual. Y de esto es lo que vamos a tratar esta mañana con el favor de Dios. Y para ello vamos a postular una pregunta, a la cual es nuestra intención darle solución. La pregunta es, ¿cuál es la manera de hacer frente a una situación de pecado en la iglesia? Sumamente práctico, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos afrontar cuando vemos, somos testigos de que un hermano ha pecado? Incluso ese hermano pudo haber pecado contra mí. O pudimos haber sido testigos de que este hermano está en un pecado que no me está afectando directamente a mí, directamente porque aún así, aunque peque contra otra persona, aunque peque contra sí mismo, me está afectando a mí, está afectando a la iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Pues bien, la Biblia responde allí en el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Ahí lo tenemos la escena. Vosotros que sois espirituales, allí tenemos el carácter. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está la respuesta, hermanos. Si pudiéramos dejar el sermón hasta aquí. ¿Sí? No lo vamos a dejar hasta aquí. Hermanos, este texto es claro en decirnos lo que debemos hacer en un caso de pecado. Y la manera de presentarlo es en la forma de un mandamiento. Lo que nosotros debemos hacer se nos presenta aquí a la manera de un mandamiento. ¿Cuál es la manera de hacer frente a una situación de pecado en la iglesia? Dios manda. Se trata de una instrucción que todos los que son verdaderos creyentes y que viven bajo el gobierno del Espíritu pueden y deben atender al hermano débil, a aquel que ha pecado. Pueden y deben. Pero hermanos, además del mandamiento, que ya vamos a tratar eso en su momento, también el apóstol nos enseña que se trata de un mandamiento regulado, que tiene margen, que tiene una normatividad. Es decir, que ese mandamiento no se puede ejercer de cualquier manera, sino con cierto margen que nos permitirá obedecerlo de la manera correcta. Ahora sí, ¿de qué se trata el mandamiento? ¿Qué es lo que se nos ordena hacer en caso de pecado? ¿Cuál es la respuesta? Restaurar. Esa es la respuesta. ¿Sí? Restauración. Y es un mandamiento. Los que son espirituales deben restaurar a aquel hermano que fue sorprendido en una falta. Es un mandamiento. Y tratemos precisamente la restauración, el tema de la restauración, como una instrucción de actuar ante una escena de pecado. Eso es. Entonces, cuando usted sea testigo de una escena de pecado, ¿qué debe hacer? Restaurar. Restaurar. ¿Tiene que huir? No dice la Biblia. No dice huya. ¿Tápese los ojos? Tampoco. ¿Tápese los oídos? No. ¿Cierre la boca? Tampoco. O abra la boca al doble para, mire, es que fulano hizo, y mírenlo. Tampoco. ¿Qué nos dice la Biblia? Restaurar. Eso es una sencilla palabra. Miren, hermanos, el pecado en la vida del creyente ha de ser aborrecido, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las marcas que ha dejado el Espíritu Santo cuando viene a morar en un creyente, la de aborrecer el pecado. Desde el momento en que le da vida, ¿sí?, le pone esa marca en el creyente, el de aborrecer el pecado. Esta es la evidencia, yo creo, la evidencia primaria de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es por medio del aborrecimiento del pecado que nosotros fuimos llevados a clamar a Dios por su perdón. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de aborrecer el pecado o de ver nuestro pecado y decir qué mal estuvo, pues jamás nunca hubiésemos levantado nuestra voz delante de Dios con la necesidad de perdón. ¿O no? Creo que sí, ¿verdad? Necesitamos es aborrecer el pecado para poder clamar a Dios por su perdón. Y esto también, el aborrecimiento al pecado nos ha de considerar, o más bien que nosotros podamos considerar o recibir positivamente la propuesta del Evangelio como un tesoro irresistible. Si yo no aborrezco el pecado, pues no necesito ningún Salvador. No necesito el Evangelio. No me llama la atención, no me cautiva. Entonces, es necesario que el pecador o el que ha nacido de nuevo aborrezca el pecado. Y esto lo produce el Espíritu Santo. El aborrecimiento del pecado, hermanos, es lo que nos hace distintos a los demás hombres que están muertos en sus pecados. Esa es una grandísima distinción. En el mundo, el hombre que está muerto espiritualmente no aborrece el pecado, no lo odia. ¿Qué hace?
lo ama, se deleita, lo busca. Como dice la Escritura, es esclavo del pecado. Lo que diga su Señor, allá va ese esclavo. Pero nosotros no somos así. Nosotros hemos cambiado de reino, o más bien, el Señor nos ha cambiado de reino, al reino de su amado Hijo. Ahora, ver nuestro propio pecado, hermanos, necesariamente produjo vergüenza, ¿cierto? Que nosotros hayamos sido despertados a vida y considerar el pecado, aborrecerlo, lo primero que podemos evidenciar es un acto de vergüenza. Decir, qué asco doy, qué terrible ha sido mi vida, qué desventurada ha sido mi vida de pecado, qué dolor hay en mi corazón por haber ofendido a Dios y a todo aquel a quien hicimos mal. Eso es lo natural de una persona que ha nacido de nuevo. Hermanos, esta actitud frente al pecado no solamente quedó allí en ese instante del nuevo nacimiento, sino que esa actitud de aborrecimiento sigue estando en medio de los creyentes. Seguimos aborreciendo el pecado, viendo que el pecado es nuestro enemigo al cual no queremos que nos ate nuevamente con sus diferentes tácticas. Ahora bien, que aborrezcamos el pecado, présteme atención a esto, que aborrezcamos el pecado, no lo podemos traducir como el aborrecimiento al hermano que vemos que ha pecado. ¿Me doy a entender? Que aborrezcamos el pecado no lo podemos traducir como aborrecer a nuestro hermano que ha pecado. Claro que debemos aborrecer sus faltas, claro que debemos aborrecer su pecado, pero eso debe motivarnos a hacer lo necesario para que nuestro hermano no sea consumido en ese pecado. Hermanos, esto lo digo porque puede que alguno llegue a pensar ser muy espiritual y no quiera intervenir en un asunto donde algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta. En últimas, esto sería un acto de indolencia, ¿cierto? Alguien que no quiere meterse en ese problema. Sería un acto de indolencia, sería un acto de falta de consideración, sería un acto de juicio errado. Así es que cuando el pecado hace presencia en la vida de un hermano, lejos de nosotros ha de estar una actitud de indiferencia. Por ahí comienza nuestro proceso de ir a, ¿cuál es el mandamiento? Restaurar al hermano, no ser indiferente, no ser displicente con él. Hermano, la displicencia es un problema, un grave problema. Y la displicencia está lejos de ser un acto propio de la fe. Nosotros no podemos caer en el error de mirar por encima del hombro al hermano que ha caído y sumarle una retahíla de reproches y de críticas. Y como podemos ver, el mandato es sumamente claro. Es el de restaurarle. Hermanos, yo no leo nada diferente. Por tanto, debemos prestar atención a esta labor que es demandada a todo aquel que es espiritual. Ya lo estudiamos, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Qué es la restauración, hermanos? ¿Qué es eso de la restauración? Pues ese es el mandamiento. Miren, hermanos, esa palabra restauradle, así es como dice el apóstol, restauradle, se trata de una palabra muy gráfica, que tiene toda la intención de hacer imágenes muy legibles de lo que debemos hacer. Por ejemplo, busque Marcos capítulo 1, versículo 19. Marcos 1, 19. Aquí Marcos utiliza la misma palabra griega que Pablo la traduce como restaurable. Marcos 1:19 dice:
Pasando de allí un poco más adelante, el Señor vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Hermanos, podemos decir que estos hermanos estaban restaurando sus redes. Restaurando sus redes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que restaurar es arreglar algo que se ha descompuesto. Eso es restaurar. Arreglar algo que se había dañado. Por tanto, hermanos, esto nos da a entender que cierto elemento que tenía una función específica, ¿sí? Algo que había sido hecho para una función específica, con otro algo sufrió un daño. Y para que vuelva a funcionar conforme para lo que fue diseñado, pues hermanos, es necesario repararlo, hacerlo apto, una nueva vez apto, es decir, restaurarlo. ¿Queda claro el concepto? Piense en otra cosa, algo que no es de valor, ¿sí? Algo que no es de valor, que no se restaura, lo que es desechable o lo que es de un solo uso. Simplemente, al cumplir con su propósito, ¿qué pasa? Se deja de lado, ¿cierto? Y no se le presta más cuidado. Y para aquello que tiene un gran valor y que ha sido diseñado para que sea de gran utilidad. Piensa en cualquier elemento que sea útil para usted y que es de gran valor y que funciona como usted quería que funcionara y que por alguna cuestión fue estropeado. ¿Usted qué va a hacer? Seguramente, al igual que yo, vamos a invertir nuestros recursos para hacerlo funcionar nuevamente. Porque es de gran valor, porque funciona, porque me sirve, me ha servido. Eso es lo que restauramos nosotros. Ahora piensa, hermano, en el valor que tiene un creyente. ¿O será que un creyente es desechable? No, dejemos este y traigamos otro. Cambiemos. Piensa en el valor que tiene un creyente. Y espero que lo haga desde la perspectiva de Cristo, quien dio su vida, óigame bien, dio su vida y derramó su preciosa sangre para hacerlo parte de su cuerpo. Hermanos, solamente cuando vemos el valor que tiene un hermano, estaremos dispuestos a hacer lo necesario ¿para qué? Para recuperarlo, para restaurarlo, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe suceder cuando vemos a un hermano pecar y al procurar obedecer el mandamiento de Cristo de restaurarlo, hermanos, necesitamos es ver a ese hermano con los ojos de nuestro Salvador. No lo vaya a ver con sus propios ojos, véalo con los ojos del Salvador. ¿Cómo vio el Salvador al pecador? ¿Cómo lo vio a usted? ¿Cómo me vio a mí? ¿Qué hace el buen pastor? ¿Qué hace Cristo? Pues bien, las Escrituras nos dicen que el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Lo dio todo, ¿verdad? Pecadores. Lo dio absolutamente en todo. Ahora, en otra parte se nos dice, si una de sus ovejas se descarría, el buen pastor va en busca de esa que se ha descarriado, que le llama la perniquebrada, va y la busca. Y con ello cito a Ezequiel, ¿sí? 34, verso 16. Ezequiel 34, verso 16. Piense, estamos buscando la manera en cómo abordar a este hermano que ha caído. Y la manera de hacerlo es primeramente verlo con los ojos de Cristo. Ezequiel 34, 16. Mire lo que dice allí. Yo buscaré la perdida. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada.
Vendaré la perniquebrada. Mire lo que hace el Señor con aquella que es perdida, que es descarriada, que es perniquebrada. La busca, ¿sí? La hace volver. ¿Y qué más hace? La sana, la vendaré. Pero, mire, pareciera que en lugar de decir vendaré, para nosotros el caso de un hermano que peca, diríamos mejor, venderé a la perniquebrada. Me sirve. Me voy a deshacer de ese hermano. Pero hermanos, viene el apóstol, hace hincapié en que para atender a nuestro hermano caído debemos hacerlo espiritualmente. ¿Sí? Él dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Es como si el apóstol estuviera queriendo decir que nos desliguemos de todo aquello que es de la carne. Pues de ser así, no vamos a cumplir el mandamiento de restaurar. Pues si hacemos uso de recursos de la carne, lo que haremos es destruir. Hermanos, evitémonos esos dolores considerando que si para Cristo cada oveja le costó su sangre, hermanos, no podemos demeritar el valor que tiene un hermano para nosotros, que también fuimos rescatados por ese mismo valor, su sangre preciosa. Así es que mírelo con compasión, mire a ese hermano que ha pecado, mírelo con compasión. En segundo lugar, piense que todo aquel que ha sido salvo, el Señor lo llamó para que sea su siervo, es decir, útil para su reino. Piense eso, véalo con compasión y ahora piense que el Señor llamó a ese hermano para que sea útil en su obra. Por tanto, hermanos, el servicio de ese hermano que ha pecado se verá menguado, ¿verdad? Y como miembros de un solo cuerpo, la iglesia también se verá comprometida por el deterioro espiritual de uno de sus miembros. Es natural ver cuando un hermano de la iglesia peca y genera una falencia en el cuerpo. Entonces, por más de que nosotros digamos, el hermano está pecando contra sí mismo, o lo vimos pecar allá afuera, me desentiendo, no es conmigo. Sí es con usted, y no solamente con usted, es con toda la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, considerar restaurar a un hermano es porque el pecado o la falta que cometió ha comenzado a deformar el carácter de Cristo y ha comenzado aún a verse menguado su servicio en medio de la iglesia. Piense en la realidad de una persona que ha sido salva, que ahora ha sido apartada para que con todo su ser ame a Dios y ame a sus hermanos. Para eso nos salvó el Señor, ¿verdad? Para amarle a Él y amar a sus hermanos. Y ya hemos tratado también este tema del amor, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con una entrega, que tiene que ver con una vida sacrificial. Pero cuando ese hermano que ha pecado ha puesto precisamente esos miembros, su vida misma, que era para el servicio de Dios y para el servicio de los hermanos, pero que ahora, por un descuido, ha prestado sus miembros al servicio de la carne, hermanos, ese servicio que prestaba a Dios, ese servicio que prestaba a la iglesia, se ve completamente desnaturalizado, se ve menguado. Y con esto, hermanos, quiero decir que además de procurar la restauración por causa de un mandamiento, debemos ir más allá del mandamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos el mandamiento tal como él viene, pues cumplir un mandamiento frío, cumplir la letra de la ley, no es suficiente. Más bien, debiéramos ver
considerar que el pecado es una tragedia y causa dolor en toda la iglesia. Por tanto, debiéramos condolernos y hacer lo necesario para restaurar al hermano que ha pecado. En tercer lugar, hermanos, en lo que somos en Cristo, como espirituales, debemos restaurar al hermano con recursos espirituales. Como espirituales, debemos restaurar al hermano con recursos espirituales. Y yo le digo, o le pregunto, ¿qué más espiritual o qué más objetivo como lo es la palabra de Dios? ¿Cierto? Esto es muy importante, sumamente importante en este proceso de restauración, que usemos la palabra de Dios. Pues la única manera de considerar que se trata de una falta por parte del hermano es a la luz de las Escrituras. Nuestra regla, ¿cierto? Es nuestra autoridad que nos dice de nuestra fe, de nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Hermanos, mal haríamos en reconvenir a alguien por asuntos de opiniones o de gustos. Y eso es lo que pasa cuando no usamos la Biblia. Porque vamos a poner nuestra intención o lo que a mí me parece que es una falta de lo que es bueno y de lo que es malo. Vamos a estar pleiteando por opiniones o gustos. Ahora, que otra persona haga o piense diferente de nosotros y que esa diferencia, óigame bien, no sea causa de pecado, entonces no podemos caer en ese trágico error de acusarlo de pecado. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 14. Él habla de un hermano débil. El capítulo 14 de Romanos, él dice, desde el versículo 1, dice, recibid al débil en la fe. Mire cómo comienza diciendo, hablando de ese otro hermano. Dice que es un débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice el apóstol Pablo. No para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Esa es la situación. El débil en la fe, en el contexto que lo presenta Pablo, dice, no come carne, porque eso es carne sacrificada para los ídolos. No debo comer carne. No debemos caer a pleitear, a contender sobre este tipo de opiniones. Y sigue diciendo el versículo 3, el que come carne, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, tanto al uno como al otro. Son opiniones. No es pecado. Allí no hay pecado. Hermanos, este caso de debilidad, fíjense que no es una debilidad por causa de pecado. No es débil por causa de pecado. Más bien, se le llama débil porque esos argumentos que él utiliza ante la práctica de no comer carne son argumentos débiles. Son argumentos débiles. Y aunque sea por desconocimiento, porque esa es su debilidad, desconocimiento, hermanos, no debemos acusarles de pecadores ni obrar impositivamente para que dejen de hacer lo que sus conciencias en ese momento les instan a hacer. Al no ser un caso de pecado, hermanos, no debemos hacer de los gustos y de las opiniones un campo donde califiquemos como pecado lo que Dios no ha dicho que es pecado. Ahora bien, para corregir a alguien debemos estar completamente seguros que lo que cometió esa otra persona, la Biblia le llama pecado. Usted tiene que saberlo. Es espiritual. Usa un medio espiritual. Y allí usted debe distinguir que lo que hizo su hermano, la Biblia llama pecado. La Biblia. No hagamos de nuestro parecer
la regla. Pues muchas veces podemos llegar a atropellar a algún hermano diciendo, me parece que eso está mal. Mal. Y si usamos este tipo de argumentación, si solamente nos apoyamos en lo que a nosotros nos parece mal, estaríamos juzgando absolutamente mal. ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos? Debiéramos más bien preguntarnos, ¿qué dice la Biblia ante esa situación? ¿Realmente califica como un pecado la acción en la que sorprendimos al hermano? Por eso la Escritura debe ser fundamental en un proceso de restauración. Y es aquí donde la ley de Dios cobra una relevancia suprema. Cuando en realidad, hermanos, nosotros le damos el lugar que ella merece. Y es cuando la ley de Dios, que es buena, que es santa, que es justa, nos muestra el pecado para que despertemos de ese posible letargo en el cual incluso nosotros mismos nos encontramos. Porque la Biblia, la ley de Dios, es un espejo que nos muestra lo mal que estamos. Así es que, hermanos, estamos facultados y autorizados para usar la ley de Dios para mostrarle al hermano que ha hecho mal, que ha pasado el lindero de la voluntad de Dios. Decirle, hermano, mira lo que dice la Escritura, mira lo que has hecho, has pecado. Pero, tenga cuidado a esto, no podemos quedarnos allí nomás. No podemos quedarnos allí nomás y decirle, mire, pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, es pecador. No podemos quedarnos allí, hermanos. Debemos hacerlo volver al redil, traerlo a los pies de Cristo nuevamente. Pues el mandamiento es ¿qué? Restaurarle, no simplemente acusarle, ¿cierto? O ahí dice, vosotros que sois espirituales, acusarle con espíritu de mansedumbre. No, es restaurarle. Y ahora, entre restaurar y acusar hay un buen trecho, un amplio trecho. Y lo que hace diferencia, lo que va a marcar la diferencia, nosotros los que somos espirituales, es que debemos ser bíblicos. Acusar, hermanos, es simplemente tomar la ley y repartir descréditos sin más ni más. Dejando herido al hermano sin ninguna consolación y sin ninguna esperanza. Y esto nos puede llevar incluso ¿a qué? A ser imprudentes. ¿Por qué? Porque el que va solo con la intención de acusar, hermanos, créeme, le va a costar mucho guardarse en hacer pública la falta que cometió el hermano. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, él escribió, tened entre vosotros ferviente amor. Mire, todo tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Hermanos, esto tengamos cuidado porque esto lo leo de primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Debemos tener sumo cuidado porque esto no significa que cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados, no significa que encubramos el pecado del otro. Lo vemos pecar, somos testigos del pecado del otro y guardemos un silencio cómplice. Porque no solamente es un silencio, sino es un silencio cómplice. Más bien, hermanos, lo que nos enseña Pedro tiene que ver con seguir el mandamiento que nos ha sido dado como iglesia, que dice en primer lugar, piense en el mandamiento en que el Señor, o más bien la autoridad que el Señor le dio a su iglesia.
comienza diciendo en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si ustedes lo recuerdan, hermanos, este es el primer paso de la disciplina eclesial, donde el propósito a conseguir es ganar al hermano. La disciplina tiene ese propósito, ganar al hermano, que en palabras de Pablo es restaurarle. Es decir, Pablo está haciendo mención del primer paso de la disciplina eclesial aquí en Gálatas 6:1. ¿Por qué? Porque en las palabras de Pablo es restauración, ganar al hermano es restauración. Y para eso hay que hacerlo con la reserva del caso. La reserva. Hermanos, piensen esto. Cuando vamos a un hermano y es convencido de su pecado por las Escrituras y lo hacemos volver al camino de santidad, no hay razón alguna para estar ventilando su pecado. Y es en esta forma que se cumplen las palabras de Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No hay razón de estarlo difamando, diciéndolo aquí y por allá. Ay, recuerdan al hermano que cayó y se arrepintió. Claro que, óigame bien a esto, claro que si el hermano no considera su pecado y no se arrepiente, hay otros pasos en la disciplina bíblica. Pasos donde ya se tendrá que dar a conocer el caso de pecado a otras personas. Pero esto es porque Dios lo permite en la Escritura. ¿A quiénes? Segundo paso, testigos. Tercer paso, si es que en el segundo aún no hay arrepentimiento, se da a conocer a la iglesia. Pero como les digo, esto es en el caso de falta de arrepentimiento, cuando el hermano no se ha arrepentido. Pero lo que nos presenta el apóstol Pablo es el primer paso. Y ese primer paso no podemos demeritarlo, ¿sí? No podemos reducirlo a un aspecto como si uno ya fui, le hablé con la Escritura, no se quiso corregir, no se quiso arrepentir, hago chulo y listo, testigos. No, hermanos, debemos considerar ese primer paso como esa obligación privada de hacer volver de su mal camino al hermano que pecó. Hermanos, no lo tomemos de manera liviana ese primer paso, como si se tratara de una oportunidad y ya. Como de una oportunidad y ya. Quizá esto nos vaya a tomar tiempo. Puede que nos puede tomar días. Días donde nosotros hemos de necesitar incluso de la sabiduría de Dios. Por lo cual hemos de orar mucho por esa situación. ¿Para qué? Para no ser llevados por la carne. Porque si nosotros actuamos de manera apresurada, pues estamos actuando en la carne, hermanos. En la carne. Debemos ser más bien sostenidos por el Espíritu. Ser llenos de paciencia para hacer de nuestra labor un brazo extendido en la obra del Espíritu de Dios para redarguir y corregir a ese hermano. Y esto se necesita paciencia, paciencia. Piense usted en la educación de sus hijos. Cuando uno educa a un hijo, cuando uno lo cría, es un ejercicio de entrenamiento, de muchas caídas y muchas levantadas, pero en el contexto bueno de la levantada, ¿sí? De corregirlo, de enseñarle, de decirle no era así como yo lo quería, es de tal manera se corrige.
Paciencia, paciencia. A menos de que se presente una situación de aborrecimiento a la autoridad, de resistencia, de completa rebeldía. ¿Sí? Ya es otra cosa. Pero si ya vemos que es precisamente por una debilidad en el entendimiento, porque aún es inmaduro, etcétera, uno le tiene paciencia, ¿cierto? Y lo vive trabajando, enseñando. Así debemos hacerlo con un hermano. Enseñarle otra vez. ¿Lo entendió, hermano? Ahora, ¿por qué esto? Pero es que yo pensé, no, retomemos. Y uno va trabajando con ese hermano para corregirlo, para traerlo a los pies del Señor. Ahora bien, hermanos, teniendo en cuenta esos elementos que hemos trazado hasta acá, de cómo es que debemos abordar el mandamiento de, ¿cuál es el mandamiento? Restaurar. Yo pregunto, ¿cómo seremos nosotros salvaguardados para cumplir correctamente el mandato de restaurar al hermano caído? ¿Por qué la pregunta? Porque Pablo nos presenta una normativa, ¿sí?, que va a regular el mandamiento, de cómo hemos de obedecerlo. Mire, Pablo nos dice que para restaurar debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos dos elementos. Tenemos dos normativas, por así decirlos, dos líneas, dos márgenes de los cuales no nos podemos salir en el momento de restaurar. Donde fallemos en una o fallemos en otra, pues sencillamente el proceso de restauración va a estar en la carne, en la carne. Dos estimaciones tenemos aquí. Una tiene que ver con nuestro carácter cristiano, y la otra tiene que ver con nuestra propia debilidad. Una con nuestro carácter y otra con nuestra debilidad. Y bien, ya tuvimos oportunidad, hermanos, de aprender en una predicación completa acerca de la virtud de la mansedumbre, cuando estuvimos tratando esta virtud desde el contexto del fruto del Espíritu, por lo cual no he de decir mucho al respecto. Pero eso sí, hermanos, es necesario en que encumbremos esta virtud, la virtud de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque de lo contrario seríamos presa fácil para la carne. Usted no es manso para restaurar a un hermano y usted fácilmente cae en las obras de la carne. Cae en brazos como presa de sus pasiones y aún mismo hasta de la ira. Usted se puede airar. Por eso debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Hermanos, la mansedumbre ciertamente nos va a ayudar a considerar el pecado como algo digno de repulsión. Digno de repulsión, pero con esa misma mansedumbre, aún así nos va a permitir a estar dispuestos a amar al hermano para que abandone ese pecado. Nuevamente, quite la mansedumbre de esa fórmula. ¿Y qué va a suceder? Que usted va a repudiar el pecado, va a repudiar a su hermano. La mansedumbre le permite amar a su hermano. Ahora, recuerde la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, que es la más alta regla o más bien ejemplo que debiéramos nosotros seguir. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él fue llevado como cordero al matadero, ¿cierto? Y aún así, no se quebrantó su ternura, con la cual atrajo a muchos para salvarles. Y piénselo de esa manera. Piense en Jesucristo como Dios, como lo que Él es, siendo Él el Dios soberano que derriba a las naciones con vara de hierro. Condescendió con nosotros, que estábamos en necesidad al ser pecadores. Y con toda ternura, hermanos, con toda paciencia, con toda compasión que brota de un carácter manso,
el Señor se acercó a publicanos, se acercó a ladrones, se acercó a adúlteros y a toda clase de pecadores, para que con ternura los hiciese venir en pos de sí. Mansedumbre. Un ejemplo. Piense en la restauración de Pedro. De Pedro. Pedro, el apóstol, negó al Señor 3 veces. ¿Sí? Justo cuando el Señor ya iba en pos de ser colgado en la cruz. Negó al Señor. Recuerden que el Señor mismo dijo: el que me negare aquí en la tierra ante los hombres, lo negaré allá delante del Padre. ¿Cierto? Algo duro lo que cometió el apóstol. ¿Sí? Negó al Señor 3 veces. Incluso, fíjense, incluso el mismo Señor en su momento le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Sí? Pues Pedro, él fue presto como un instrumento del diablo para evitar que el Mesías fuera a la cruz. No, Señor, nosotros no vamos a permitir que eso pase. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Estaba en números rojos el apóstol Pedro. Números rojos delante del soberano de la tierra. Pero ante una situación como estas, hermano, si alguno de nosotros en la carne hubiésemos notado la falta de Pedro, seguramente le hubiésemos destruido por haber actuado tan desvergonzadamente en contra del Señor y de su obra. Pero las Escrituras, hermanos, nos dejan un bendito testimonio de mansedumbre, de cómo nuestro Señor resucitado, llevando aparte a Pedro, lo llevó aparte, dice la Escritura, con paciencia y palabras sazonadas con gracia, le hace volver al camino de piedad. ¿Recuerdan cómo fue? ¿Recuerdan las palabras que hicieron volver a Pedro? Fueron 3 preguntas, hermanos, 3 sencillas y profundas preguntas. Pedro, ¿me amas? Esto sería muy más allá de lo necesario para que nosotros llegáramos al corazón de un hermano. Hermano, ¿amas al Señor? Al que te salvó, al que perdonó tus pecados con la sangre de su Hijo Jesucristo. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Y cómo sabemos que Pedro fue restaurado? Recuerde lo que significa restaurado. ¿Cómo sabemos que Pedro fue restaurado? Hermanos, sencillamente porque el Señor lo llamó a que fuera nuevamente un instrumento útil para el reino de los cielos. El Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Lo restauró para que volviera a ser útil en la iglesia, para que volviera a servir conforme al llamamiento que él ya había hecho en un principio. Restauración. Y eso es lo que debemos hacer con el hermano que ha caído. Mostrarle el amor del Señor para que pueda ser restituido en su servicio en la iglesia. Ahora bien, hermanos, ¿cómo no deberíamos nosotros condescender con nuestros hermanos, que al igual que ellos, también estamos sujetos a debilidad por causa de nuestra naturaleza pecaminosa? No solamente está el margen de la mansedumbre, sino también está el margen de nuestra debilidad, con la cual debemos abordar en un proceso de restauración. Si realmente, hermanos, somos mansos, si realmente somos mansos, es porque el Espíritu nos ha mostrado que no podemos confiar en nosotros mismos, que de serlo así,
nuestra sujeción volvería a estar sobre lo que es débil. Sobre lo que es débil, nuestra carne. ¿Acaso pudiéramos estar tan confiados de no caer de la misma manera que lo hizo nuestro hermano al que estamos restaurando? ¿Podríamos tener tal seguridad de que yo no voy a pecar de la misma manera que pecó mi hermano? Pues déjeme decirle que tenemos la misma naturaleza pecaminosa, la misma capacidad para pecar. Pienso que delante de nosotros debería ir la consideración de saber que debiéramos ponernos en el lugar de nuestro hermano caído. Debemos ponernos en sus zapatos. Hermanos, lo más seguro es que no se trate de una posibilidad de que yo pueda caer de esa manera, sino más bien se trate es de un recuerdo. Me refiero que así como nuestro hermano pecó, también nosotros lo hemos hecho. Puede suceder, puede ser el caso. No que el pecado que yo estoy reconviniendo pueda llegar a ser en mi vida, sino que puede ser más bien un asunto de yo pasé por allí. Yo pequé de esa manera. Y el Señor me perdonó. Y me restauró. Y me arrepentí. Entonces, bajo ese parámetro de mi debilidad, me acerco al hermano. Hermanos, y no ha de importar que en nuestra experiencia ninguno en la iglesia se hubiese atrevido a hacernos entender que hicimos mal, o pudo ser que lo hicieron, pero generando mayores heridas, porque eso también ocurre. Por eso es que vemos ese tráfico de ovejas de iglesias en iglesias, porque son ovejas heridas que fueron tratadas mal. Pero eso no puede ser un argumento, hermanos, para que nosotros lleguemos a tratar mal a otra oveja. Así me trataron, así aprendí y así lo hago. No. Aunque esto hubiese podido pasar, hermanos, nuestra reflexión ha de estar es en que somos pecadores y que así como el Señor nos trae una y otra vez al arrepentimiento, así también debiéramos hacerlo con nuestros hermanos débiles. Recuerden esas palabras de advertencia que dicen: el que crea estar firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Sencillamente, hermanos, son palabras que hacen eco a la manera que debemos tratar con el pecado en la iglesia, para que no tengamos un concepto mayor de lo que realmente somos. ¿Qué somos, hermanos? Pecadores redimidos. Pecadores redimidos. Hermanos, seríamos unos hipócritas, de verdad, en ser desconsiderados con nuestros hermanos, sabiendo que nosotros mismos pudimos pecar de igual manera o quizás hasta peor. Hasta peor. La advertencia que hace Pablo al decir: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, no podemos descuidarla. No podemos quitarla del mandamiento. No podemos apartarla del mandamiento de la restauración. Pues puede ocurrir que por sabernos pecadores, dejemos pasar aún de largo, yéndonos al otro extremo. Podemos llegar a pasar de largo la ofensa del hermano, sin importarnos que su estado de pecado lo está debilitando cada vez más en su fe. Porque podemos caer en ese otro error, de decir: pero yo ¿cómo le voy a decir eso si yo soy igual? Si yo también pequé. Yo no tengo autoridad moral. Seguramente, eso es verdad. Seguramente. Pero hermanos, eso no es bueno, ni para usted, ni para el corazón del hermano que está en el pecado. Esto no es bueno. Aunque para algunos les parezca incluso hasta piadoso llegar a decir: pero ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano si yo he caído en lo mismo? ¿Sí? Eso no tiene nada de piedad. Esto más bien debiera motivarnos es a buscar primeramente el perdón de Dios, ¿sí?
¿Para qué? Para que habiendo limpiado nuestras vestiduras en el trono de gracia, podamos ir con manos santas para guiar a nuestro hermano caído a los pies de quien perdona pecados y limpia de toda maldad. Así es que, amados hermanos, ese texto de Gálatas 6, versículo 1, que sea una consigna diligente, un instrumento, una herramienta que estemos dispuestos a actuarla en todo momento. ¿Sí? Si hemos de restaurar, como se nos manda hacerlo, debemos hacerlo desde el carácter espiritual. Debemos hacerlo desde la normativa divina. Debemos hacerlo con mansedumbre. Debemos hacerlo considerando nuestra debilidad. Debemos hacerlo por amor a la iglesia. Debemos hacerlo por amor al hermano. Debemos hacerlo por amor a la sangre de Cristo que fue derramada por ese hermano también. Si es que el Señor nos ayude, amados hermanos, a tener la consideración en alto de semejante mandamiento. Oremos.